Muy buenas noches, amados hermanos. Después de una semana nos volvemos a ver, gracias a Dios en primer lugar, y para retomar nuestro curso La Doctrina Bíblica del Matrimonio, pero hoy algo especial. Hoy entramos a la segunda parte de nuestro curso. Toda la primera parte ha tenido que ver con la doctrina basada en los mismos pasajes bíblicos, su significado, su interpretación, sus implicaciones, y hemos tratado de ser detallados, hemos tratado de ser claros, hemos tratado de que de cada texto podamos obtener todas las lecciones que están a nuestro alcance, ¿no? Porque definitivamente si otro maestro toma el curso, decía incluso si dentro de unos años vuelvo a tomar el curso con ustedes, seguramente todavía podremos profundizar en algunos puntos que antes no, y de esta manera verlo aún más claro, pero nunca contradictorio, nunca distinto a lo que hemos ya concluido, sino puede que lo entendamos aún mejor, pero siempre en la misma línea, porque lo que hemos enseñado es, tal cual se llama el curso, la doctrina bíblica del matrimonio. Ahora vamos a entrar a la segunda parte. Decía que esta segunda parte tiene entonces que ver con ya no lo que enseña la Biblia, ya no lo que se extrae directamente de los pasajes, ya esto no es interpretación bíblica, sino es una refutación, sí, de las doctrinas de los hombres. Vamos a ver varias doctrinas de los hombres respecto al matrimonio, al divorcio y al nuevo matrimonio. Entonces, por eso se llama así, refutación de las doctrinas de los hombres. Particularmente, y como habíamos anunciado, el tema es la muerte la única causal para un nuevo matrimonio. O sea, solamente aquellos que enviudan se pueden volver a casar con la aprobación de Dios. Quiere decir que las personas que se vuelven a casar porque su pareja le ha sido infiel, están en pecado, están desaprobados por Dios. Nos puede parecer ilógico, nos puede parecer innecesario incluso el tema. Sin embargo, se los digo por experiencia, incluso aquí en Panamá, muy cerca de nuestra provincia, literalmente colindante con nuestra provincia, tenemos un hermano considerado a nivel general, predicador del Evangelio, no es una iglesia apartada o dividida del resto, y el hermano ha declarado, a mí me lo ha dicho personalmente, yo he tratado de estudiar con él y persuadirle de lo contrario, que para él la única causal es la muerte, que ni la infidelidad ni nada. Él ve el tema de Mateo 19, Mateo 5, Marcos 10, como textos que hablaban a los judíos y que no nos hablaban a nosotros. Y que el texto que nos debe hablar a nosotros es el texto de Génesis, porque está ya al principio y en ese tiempo no había divorcio, no estaba en el plan de Dios, no estaba en el modelo de Dios. Mire la argumentación, ¿no? En el principio no existía el divorcio, Dios ni siquiera habló de eso, Adán y Eva no pensaron ni sabían que tenían esa alternativa. Eh, y luego dice él, cuando baja allá las cartas que son del Nuevo Testamento, dice él, ya lo que es vida de la iglesia, y ves a Pablo, ¿qué te dice Pablo? Pablo te dice en Romanos 7 que solo si el marido muere, la mujer puede casarse con otro hombre sin ser llamada adúltera. Entonces, el marido que le ha sido infiel a la mujer, ¿está muerto físicamente? No. Ah, bueno, entonces ella tiene que seguir con él porque no es válido que se divorcie por ninguna otra causa. Así, dicho de una manera muy rápida, introductoria, pues tenemos lo que es parte de lo que algunos de ellos dicen, ¿no? No digo que el hermano específicamente sea el representante de este movimiento, pero él tiene esa convicción. Así que en esta lección número 11 nosotros queremos responder a la pregunta, ¿es la muerte la única causal para que alguien se pueda volver a casar? Pocos temas se han visto envueltos en un océano de emociones y han sido tan controversiales a lo largo de los años como lo ha sido el tema del matrimonio, el divorcio y el nuevo matrimonio, ya lo hemos dicho. Permítame recalcar lo agradecido que estoy con el Todopoderoso por tener el inmerecido privilegio de presentar esta serie de lecciones acerca de este vital y determinante tema que podría afectarnos en cuanto a dónde pasaremos la eternidad, y de allí la importancia y la urgencia de estar claros en esto y de transmitir
este mensaje claro, contundente, bíblico a las congregaciones y también a nuestros familiares, amigos, vecinos y las personas en el evangelismo. Como ha sido el caso en esta serie o este curso de lecciones bíblicas, debe haber disposición de parte de los soldados fieles de Dios en su poderoso ejército a defender la verdad y la justicia. Nosotros debemos oponernos militantemente a los muchos ataques que se hacen contra el camino de Dios, desde afuera y desde dentro, lamentablemente. En cuanto al tema del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias, existe hoy una necesidad urgente por hombres tan valientes como Juan el Bautista. Él estaba dispuesto a afirmar sus pies sobre la verdad y decirle, afirmar sus pies en la verdad del Creador y decirle al rey asesino, maligno, perverso, como era Herodes, como registra Marcos 6:18, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y mírale la cara a Herodes y mírale la cara a la individua, ¿verdad? Cuando el tema es emocional, cuando puede involucrar a un miembro de la familia, cuando nuestros deseos pueden ser egoístas y queremos encontrar una manera, entre comillas, en la que él o ella podría vivir o continuar en esa condición, entonces, amados, perdemos la objetividad y por lo tanto la capacidad de ver la verdad del Dios Todopoderoso. Al otro lado de esta moneda, nos damos cuenta que cuando uno ama la verdad con todo su corazón y está decidido a acatar y a enseñar esa verdad, entonces los deseos y sentimientos personales deben ser puestos a un lado. Y amados, doy gracias a Dios de que nadie puede decir, él enseña esto porque pues hay un grupo de ancianos en Estados Unidos que le envía dinerito o le da beneficios para que él enseñe esto. Negativo. Que la moneda viene de allá, sí, pues porque en mi país esa es la moneda que utiliza. Eso sí es cierto. La moneda viene de allá. Sin embargo, mi ingreso no está pagado por ninguna congregación estadounidense ni por ningún hermano estadounidense, así que no tengo, como quieran afirmar algunos, y lo han dicho lamentablemente de colegas, que sé que no enseñan esto por eso, pero hablo de una acusación que viene de parte de los liberales, ¿no? De que lo enseñamos porque nos obligan, porque nos pagan. Olvídese, conmigo no tienen esa excusa, así que no es por eso, no es por eso que ni mis colegas ni yo enseñamos esto, lo enseñamos porque creemos firmemente que es lo que la Biblia enseña. Por otro lado, tampoco estamos condicionados, o voy a decirlo de esta otra manera, tampoco puede alguien acusar, por lo menos a este servidor, claro, para él es fácil, ¿no? Porque como él no ha vivido esto, él no sabe lo que es terminar sin tu cónyuge, sin tus hijos, tener que quedarte así para toda la vida, para servir a Dios. Que tu única opción sea que muera aquella otra persona para tú poder quedar en libertad. Bueno, lamento decirle a los liberales que no me conozcan muy bien, que más bien yo soy una víctima de estas decisiones que tenemos que tomar por ser fieles a la verdad. Así que me digan que yo no comprendo, bueno, se equivocan. Lo comprendo muy bien, lo vivo cada día y probablemente lo tenga que vivir hasta el último día de mi vida. Es el 99.9% probable que así sea. Entonces, tampoco me pueden decir que al tocar estos temas, pues no tengo comprensión, no tengo sensibilidad. No, hermano. Créame que, como dijo Pablo en alguna ocasión, pues en términos humanos, hablo en términos humanos, ¿quién más que yo quisiera que esto pudiera ser como ellos lo plantean? Que fuera más fácil, más flexible, que cada quien pudiera tener su idea y nadie cortara de comunión a nadie y nadie se perdiera, sobre todo. Pero no es así. No es así. Tengo que enseñar, aunque la misma doctrina, pues, no me favorezca a mí en mi deseo, mi aspiración personal o humana. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser sinceros de que si queremos verdaderamente obedecer a Dios o no, si creemos que su verdad es superior a nuestras opiniones y a nuestras ideas y sentimientos y necesidades o no, ¿sí? ¿Lo creemos o no? Entonces, de acuerdo a eso, enseñar. Será muy beneficioso que repasemos el escenario de nuestro estudio
para que la discusión sea específica. Es algo en lo que les he enfatizado siempre cada vez que tocamos un tema. Así que echemos un vistazo a las siguientes preguntas. Vamos a tomar en cuenta la primera de ellas. La primera sería que, bueno, está dividida prácticamente en dos. ¿Qué enseña la Biblia? O dicho de otra manera, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a este tema? Dios siempre ha dado al hombre en cada dispensación respectiva la instrucción precisa acerca de lo que Él ha requerido. Dios no ha dejado que las personas tengan que adivinar, que las personas se vuelvan locas estudiando un libro que no se puede entender. Ese no ha sido nuestro Dios. A Adán y Eva en el jardín, por dar el primer ejemplo, el clásico ejemplo, Dios les dio mandamientos específicos acerca de cómo debían vivir y qué no debían hacer. A Noé en la construcción de un arca, Dios le dio medidas específicas, un plano de cómo tenía que construir esa arca. Y a Moisés, qué decir, en la construcción del tabernáculo, Dios le dio un patrón o un modelo específico y de acuerdo a ese modelo, él tenía que construir o edificar. Dios nos ha instruido adecuadamente hoy. Dios, hermanos, nos ha dado su palabra inspirada, una palabra que es infalible, una palabra que es viva y eficaz, fiel. El evangelio, la verdad, dice Jesús, puede hacernos libres, Juan 8:32, si la recibimos con buena voluntad, como lo hicieron aquellos primeros oyentes del evangelio en Hechos 2:41, y si la obedecemos, ¿haciendo qué? Haciendo la voluntad del Padre, como dice el mismo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahora, por otro lado, Dios nos ha advertido acerca de los falsos maestros que traerían herejías condenables, como dice segunda de Pedro capítulo 2, los versículos 1 al 3. ¿Tenemos alguien que desee compartirnos la lectura? Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así es, muchas gracias, hermano Rafael. Y muchos lo seguirán, que es lo más triste. Con toda esa descripción que da el apóstol Pedro, muchos seguirán a este tipo de personas. Van a engañar con palabras persuasivas, como diría el apóstol Pablo en el capítulo 2 y versículo 4 de la carta a los Colosenses. Hablarán cosas perversas, como dice el texto de Hechos capítulo 20, 28 al 30, que les voy a pedir también que lo leamos, por favor. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amén. Y asimismo también dice la Escritura que van a corromper y van a debilitar a la iglesia. ¿Qué dice 2 Corintios 11, 13 al 15? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ciertamente, debido a estas falsas doctrinas, ¿cuál va a ser el resultado en nuestras congregaciones? Dios guarde, ¿no? Pero en general, la división y la destrucción de la vida de millones de creyentes en el mundo. Satanás utilizará todos y cada uno de los medios a través de los cuales él
pueda destruir la fe o la fidelidad de cualquiera y de todos. Si él puede destruir la fe de alguien en Dios, él gana. Si él puede desanimarnos y hacernos caer en el camino, él gana. Si puede convencernos de que lo que Dios tiene declarado como pecaminoso no es realmente pecado, entonces cometemos ese pecado y finalmente morimos viviendo en ese pecado. ¿Y qué pasa? Otra vez, Satanás gana. Trágicamente, muchos cuya fe nunca flaquearía, ni permitirían que el desánimo los hiciera tropezar, ahora se han permitido quedar involucrados y dejarse vencer por acciones pecaminosas en cuanto al tema del matrimonio. Dios hizo las reglas. Dios tenía la autoridad para hacerlas. Dios requiere que nos sometamos a esas reglas. El deseo de Dios es que un hombre y una mujer se unan en sagrado matrimonio hasta que la muerte los separe, como dice Romanos 7, 1 al 4 y Mateo 19, 3 al 9. Dios quiere que el hombre y la mujer sean fieles el uno al otro, como dice Hebreos 13, 4, Primera de Corintios 6, 18 y otra vez Mateo 19, 3 al 9. Dios también ha pronunciado condenación eterna sobre los que sean culpables de fornicación, adulterio, homosexualismo, etcétera, como dice Gálatas 5, 19 al 21, resumiendo las obras de la carne, Romanos 1, 29 en adelante y Primera de Corintios 6, 19 en adelante. Hay una aclaración que siempre le doy clave sobre ciertas cosas, ¿no? Cuando vea en una lectura, cuando usted está haciendo una lectura de un libro, de un comentario de un hermano, un artículo, y usted ve las letritas SS, significa 29, por ejemplo, allí es 1.29 y siguientes. Así que normalmente nosotros acá decimos 1.29 en adelante. Primera Corintios 6, 19 en adelante. Eso es lo que significa SS. Siguientes, ¿verdad? Bien, ahora, una pregunta. ¿Un nuevo matrimonio es una opción después de la muerte de un cónyuge? ¿Estamos negando que eso sea cierto? Por supuesto que no. La muerte de uno de los cónyuges pone fin al matrimonio. Ya eso lo hemos estudiado en los pasajes clave de la doctrina. Y así, si el que queda solo lo desea, el matrimonio con otra persona es una alternativa con la bendición de Dios. Si ha muerto el cónyuge de esta persona. Una restricción dada por el Señor, que siempre debe ser considerada, es que debe casarse también con alguien que esté libre para poder casarse. Aquí debemos aplicar lo que hemos aprendido en la lección donde discutimos la instrucción y necesidad de casarse en el Señor. Es la clase que finalizamos la semana pasada, según Primera de Corintios 7:39. Ahora, la pregunta no es si la persona que enviuda está libre para volverse a casar con alguien que esté en condiciones de casarse. Esa no es la pregunta. La pregunta en esta ocasión ¿es la muerte la única causal? Esa es la pregunta. Para esto, la palabra declara enfática y específicamente en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3, lo siguiente. Por favor, lectura allí para recordar qué qué dice este texto. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Gracias, hermano. Es una pregunta natural la que tenemos ante nosotros. Y primero deberíamos repasar rápidamente el asunto y luego dar una explicación más detallada. Examinemos inmediatamente las palabras del Señor en Mateo capítulo 19, versículo 9. De hecho, se me quedó allí la cita, ¿no? Pero la que tenemos en pantalla es Mateo 19, 9. Cuando él está respondiendo las preguntas de los fariseos, ¿qué les dice él? Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra,
adultera. Si alguien repudia a su cónyuge por cualquier motivo que no sea la fornicación y se casa con otra persona, ese individuo, dice Jesús, está en adulterio. El Señor mismo lo está declarando. La otra cara de esta moneda es el que repudia a un cónyuge por fornicación y se casa con otra persona, está en la condición contraria al primero. Si la condición del primero es que está en fornicación y este está en una condición contraria, hace lo contrario del otro, entonces obviamente este individuo, siempre y cuando su nuevo candidato sea elegible, esté en condiciones de casarse según el estándar de Dios, su segundo matrimonio sería aceptable ante los ojos de Dios. Con esta conclusión lógica y sensata que extraemos de la simple declaración, la sencilla declaración de nuestro maestro en Mateo 19, debemos concluir que la muerte no es la única causal para volverse a casar. La palabra de Dios tiene claramente establecido el deseo de Dios con respecto al matrimonio. Un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Desde el principio, Dios no quería que el divorcio fuera una opción, como acabamos de mencionar. Dios no quiso ni pretendió que el hombre y la mujer se casaran, luego se divorciaran, se volvieran a casar e incluso se divorciaran de nuevo, etcétera. Más bien en Malaquías 2:16 encontramos que Dios aborrece el repudio, es abominación, es una cosa que Él detesta, Él no quiere que eso suceda. Sin embargo, con todos los hechos que hemos mencionado ante nosotros, hay una sola excepción a esta ley, porque Dios ha declarado eso. Dios ha declarado eso. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que la fornicación permite el divorcio y la posibilidad de un nuevo matrimonio. Pero este nuevo matrimonio no es un requisito. Por eso decimos un posible nuevo matrimonio. La persona no está obligada a volverse a casar. Si la persona quedó tan decepcionada que no quiere volver a casarse, pues tiene toda la libertad de hacerlo porque dejó de creer en el amor o porque piensa que no podrá volver a confiar en otra persona en este sentido, etcétera, ¿no? Tendrá sus motivos personales, pues habrá que respetárselo, pero tiene la opción, tiene la alternativa. En cualquier discusión es vital que enfaticemos que el matrimonio es un estado honroso. Recuerda Hebreos 13:4. El matrimonio sea honroso en todos. El matrimonio debe considerarse con un carácter sobrio, con seriedad, con cuidado, con cautela, en vista de la eternidad, porque decía un hermano, y tenía mucha razón en esto, la persona que tú eliges es la persona que contribuirá en un 50% a que tú vayas al cielo o un 50% a que vayas al infierno. Piensa en eso y medita en eso. Antes de elegir, si todavía no ha elegido, tenemos uno solamente aquí en esa condición, si no ha elegido, sépalo. Apenas te casas con esa persona, tienes un pie en el cielo o un pie en el infierno, metafóricamente hablando. El otro pie lo pones tú en alguno de esos dos lugares, dependiéndolo. En la mayoría de los casos, terminan poniendo ambos pies en el lugar. El matrimonio, entonces, es algo que debería ser maravilloso, majestuoso, así Dios lo quisiera. Él no quiere un desastre donde ambas personas terminen destrozados, así que nos ha advertido y nos ha enseñado de muchas maneras. Comencemos en lo que nos concierne, que más que el matrimonio, estamos en el tema del divorcio o de la condición de quedar libre para volverse a casar. Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 10, los versículos 11 y 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta es la regla que nos gobierna, es la autoridad. Esta regla refleja el deseo del Señor. Dicha ley establece con firmeza y de manera concisa las pautas que debemos seguir. Según Dios, debe haber un hombre y una mujer que se unan en matrimonio, dejando padre y madre y siendo una sola carne. Génesis
3:15, Mateo 19, 3 al 9 y todo el capítulo de Corintios 7, Primera de Corintios, hasta que la muerte los separe. Si un hombre o una mujer repudia a su cónyuge y se casa con otra persona, comete adulterio, dice este texto. Así lo declara el Señor en su palabra inspirada. No es mi opinión, no es su opinión, no es una deducción, es una declaración directa. Es tan simple y tan sencillo como eso. No importa si ella quemó las galletas, si él no saca la basura, si ella habla horas interminables por teléfono, si él es adicto al deporte, si ella duerme en bolsas de barro o lodo, o si él nunca ayuda en las cosas de la casa. Claro, obviamente estos rasgos y cualidades no ayudarán a que su hogar sea un hogar ideal, como Dios desea, y estas cosas deben recibir atención amorosa de parte de ambos, incluso ayuda a veces externa. Pero independientemente de todo eso, ninguna de esas cosas sería un motivo o una causal para que repudie a su cónyuge. Ahora, consideremos nuevamente Mateo 19:9, donde el Señor declara, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Sencillo, ¿verdad? Claro, nuevamente. Los mismos hechos básicos se contienen en Mateo 5:30, o están contenidos en Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Marcos 10 encontramos la regla. En Mateo 19 y Mateo 5 encontramos al Señor declarando la misma regla junto con la única excepción a esa regla. El Señor dio una excepción a la regla. El dueño de esta religión, el dueño de la iglesia, nuestra cabeza, nuestro Señor. La regla fue establecida de manera sencilla y enfática. Luego se agregó una excepción y solo una. De estos versículos aprendemos que si la esposa o el esposo desatienden los votos del uno con el otro y violan la santidad y la belleza de esa expresión y mandamiento, los dos serán una sola carne, entonces el Señor ha dado la única excepción a la regla. Entendemos rápidamente el asunto de reglas cuando tiene que ver con otras cosas, en otras áreas de la vida. Una ilustración nos podría ayudar. Por ejemplo, cuando conducimos un carro, decimos acá, un automóvil, dicen en Centroamérica, debemos, y es más correcto incluso, ¿no? Mientras conducimos un automóvil, debemos acatar las reglas o las leyes del país. La ley requiere que nos detengamos, por ejemplo, en las señales de alto. Si no lo hacemos, tenemos una buena posibilidad de ser multados. Si es en diciembre más, porque la autoridad necesita recoger. Pero bueno, ese es tema de otra clase. Sin embargo, eso nos enseña que en esta ley de detenerse ante la señal de alto que ha colocado el tránsito, que ha colocado el gobierno, hay excepciones en esa ley. ¿Por qué? Porque los policías, los bomberos y otros varios vehículos de emergencia, cuando se dirigen a una emergencia, no tienen que hacer el alto. Y eso es una excepción a la regla, una excepción a la ley. Y todos nosotros podemos entender eso, los jóvenes, los ancianos, los que son predicadores, los que son miembros de banca, los ancianos, los diáconos, todos, el director de canto, entendemos perfectamente eso. El conductor normal de un automóvil o de un camión o de un bus debe hacer el alto siempre que se encuentre con esa señal. El policía también debe hacer el alto cuando se dirige de un lugar a otro en condiciones y circunstancias normales. Pero un policía o el conductor de una ambulancia que se dirigen hacia un accidente tienen permitido, es decir, hay una excepción por la ley pasar la señal de alto sin detenerse, obviamente teniendo ciertas precauciones. Y al hacer eso, al pasar de largo la señal de alto, el semáforo, no violan la ley. Esta es la excepción. La regla no ha desaparecido.
la ley no ha dejado de estar vigente. La regla todavía está vigente en todas las demás circunstancias, pero no para los involucrados en ese caso específico, como lo hemos mencionado. La única excepción de Dios a la ley de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe es si uno de ellos comete fornicación. El inocente puede, si él o ella lo decide, repudiar a su cónyuge y más adelante, si así lo desea, puede casarse con la aprobación de Dios, siempre y cuando se case con una persona elegible. Pero aquí es donde tenemos que hablar de conceptos o ideas erróneas que hay acerca del divorcio. También veo un error en el título, que debí cambiarle el tamaño y ponerlo en mayúsculas y no lo hice. Así que ve qué tan cerca estamos a veces del error. Ideas erróneas acerca del divorcio. En otra de las lecciones de este curso se discutirán varios conceptos erróneos con gran detalle. Es obvio que hay decenas de ideas y creencias en este asunto. Por ejemplo, uno afirma que el divorcio y el nuevo matrimonio están permitidos por cualquier razón, mientras que otro afirma que se permite el divorcio y un posible nuevo matrimonio por una sola razón. Alguien más declara que uno nunca puede volver a casarse independientemente de la razón por la cual terminó su primer matrimonio. Otro afirma que la separación está permitida, mientras que otro afirma que la separación es pecado. Se cree que el culpable, es decir, un cónyuge que ha cometido fornicación, a un culpable no se le permite volver a casarse con la bendición de Dios, mientras que uno en la acera del frente, es decir, un hermano que está en otra congregación, que está en otra provincia, que está en otro país, él establece en su enseñanza que está permitido que esta persona se vuelva a casar si, como afirman varios, el individuo había hecho eso antes de bautizarse. Y como ya se bautizó, pues el bautismo lava sus pecados, así sea que ya este hombre tenga un cónyuge después del primero, segundo, tercero o cuarto cónyuge. Puede quedarse con su cónyuge actual, ya que el bautismo ha limpiado, santificado y purificado todo. Hay una necesidad de estudiar esto más a fondo, pero eso sí, teniendo mucho cuidado de no terminar enredado en esta doctrina falsa, creyendo que tiene el valor que sus defensores le dan. Varios predicadores de la hermandad han enseñado desde el púlpito o por escrito sobre este tema, abogando por su propia doctrina del matrimonio y divorcio. No todos estos puntos de vista pueden tener razón. Si A dice que el poste de la cerca es negro sólido y B dice que el poste de la cerca es blanco sólido, esas dos personas no pueden tener la razón al mismo tiempo sobre el mismo asunto. Es más, es posible que ambos estén equivocados, pero al menos uno de ellos debe estar equivocado. Si el predicador A dice que todos pueden divorciarse por cualquier motivo y volverse a casar con la bendición de Dios, y el predicador B dice que un segundo matrimonio no es agradable ante los ojos de Dios, independientemente de las razones, incluida la fornicación, ¿qué pasa aquí? Que ambos no pueden estar en lo correcto. Es posible, y en este caso es la verdad, que ambos pueden estar equivocados o pueden estar mal. Alguien dice, pero venga acá, señor Rovira, ¿y usted quién es para decir qué está bien y qué es lo correcto? Y hasta esa persona puede añadir, mi opinión vale lo mismo que la suya. Y a esto digo, amén. Hasta ahí, hasta la frase que su opinión, que su interpretación, que su estudio, que su esfuerzo tiene el mismo valor que el mío, definitivo. Pero cuando estamos tratando opiniones, allí esto es cierto. Una opinión bien tiene tanto derecho como la otra. Tu opinión es tan importante como la de los demás. Pero en este asunto no debemos tratar con opiniones. Debemos aceptar y seguir la verdad, la autoridad, la palabra inspirada. La palabra de Dios en este asunto es clara, es bíblica, es espiritual y es la ley. ¿No hemos visto todos la tragedia? Cómo un buen hermano o una buena hermana se involucra en una situación marital que es contraria a las leyes de Dios. He sido testigo cómo alguien renuncia totalmente a su posición
por el amor que le tiene a esa persona. Este predicador tenía claro desde que empezó a estudiar la Biblia que en estos casos volver a casarse no era una posibilidad, por lo menos con la bendición de Dios. Pero de pronto, debido a la situación que se da con esta pareja, con estas personas cercanas a él o de su congregación o de su familia, de repente dice que es que volvió a estudiar el asunto y que encontró algo que lo ha convencido de que existe una laguna en nuestra comprensión acerca del tema. Aparentemente, esta manera de actuar tan insensata, hermanos, cobra víctimas en todos los niveles. No solo son miembros de banca, no solo son predicadores deficientes, ancianos, profesores de universidad, doctores en Biblia, personas de mucha trayectoria espiritual, todos llegan a ser, no todos, perdón, todos son propensos y todos podrían caer enredados en estos errores. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre esto? Que han caído en este tipo de ideas todo tipo de predicadores y maestros, todo tipo de hermanos. ¿El amor es ciego? Sí, seguro que lo es. Y además, frecuentemente es ciego y tonto también. De hecho, hermanos, cuando hablo de esta manera, tengo que decir como el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 11:21, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Perdonadme este agravio, dijo en otra parte. Tenemos entonces que aprender a distinguir entre las doctrinas verdaderas y las doctrinas falsas, ¿no? Debemos estudiar la palabra de Dios para ser aprobados por él, segunda de Timoteo 2:15. Es obligatorio que busquemos las escrituras y veamos cuál es la verdad, como hacían aquellos de Hechos 17:10 al 11, que escudriñaban para ver si estas cosas realmente eran así. Y dice también la escritura que probemos los espíritus para ver si son de Dios, allá en primera de Juan 4:1. En vista de que algunos han pervertido el evangelio de Cristo, como dice Gálatas 1:6 al 9, debemos examinar, investigar y demostrar lo que es verdadero y lo que es honesto con la revelación de Dios. La verdad es alcanzable, la verdad es absoluta. Podemos conocer la verdad. La verdad no es relativa, no va cambiando de una cosa a otra, de una persona a otra. Tampoco cambia según las circunstancias. Un anciano de la iglesia, recuerde Hechos 20:28 al 30, dijo hace algunos años que él había defendido la verdad sobre este tema durante mucho tiempo, pero que ahora era capaz de verlo a través de ojos iluminados. Poco tiempo después de decir eso, nos enteramos de que este anciano, él mismo se involucró en un matrimonio adúltero, porque la persona con la que se casó no tenía la libertad para volver a casarse. Dios ha hablado sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. La pregunta es simple: ¿aceptaremos sus leyes? ¿Vamos a dejar de lado todos los deseos personales y egoístas y seguir su voluntad para la salvación de nuestra alma? Hermanos, los cristianos deben defender la verdad ante tanto escepticismo o incredulidad y compromiso con el error. Recuerde que comprometerse con el error es, como hizo Pedro, negar al Señor y promover la mentira. El Hijo fiel de Dios debe defender la verdad y la justicia y oponerse al error y a la impiedad. Debemos predicar la verdad, pero debemos refutar el error. Debemos hablar de lo bueno, pero tenemos que señalar lo malo. No hay lugar en el ejército de Dios para soldados débiles, cobardes, comprometidos con el enemigo, insensatos, de doble ánimo. No, no los necesitamos, no los quiere el Señor. Unas cuantas escrituras y hechos nos van a animar a aceptar que esta es la única acción que le corresponde a un santo que se considera fiel en estos asuntos. En primer lugar, amados hermanos, el pueblo fiel de Dios a través de los siglos siempre se ha mantenido en pie y ha defendido la verdad agresiva y militantemente. Entiéndase agresiva, no insultando a las personas, no maltratando a las personas, pero no dando descanso. Esto hay que enseñarlo y volverlo a enseñar y refutar aquí y refutar allá
y dar seminarios y dar conferencias y tratar de rescatar personas en esta situación, no podemos descansar, no podemos acobardarnos, no podemos tenerle temor a los que tienen más títulos que nosotros, que tienen más años que nosotros, que tienen un temperamento fuerte, que son muy persuasivos, etc. Juan el Bautista, como vimos al principio, se opuso a Herodes, a un asesino, a un loco, aunque finalmente, pues eso le costó la vida, según Marcos 6, 17 al 18, pero defendió la verdad. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, sí, ese que había negado a Jesús, luego, en Pentecostés, le dice a la misma audiencia, ustedes mataron al Hijo de Dios. Hechos 2:36. Esteban, allá en el capítulo 7 de Hechos, señala con denuedo los caminos perversos, pecaminosos, de aquellos que luego lo apedrearon hasta la muerte. Los cristianos del primer siglo fueron esparcidos por la persecución y continuaron predicando el evangelio sin temor, como dice Hechos capítulo 8, versículo 4. El valiente soldado, el apóstol Pablo, disputó en la sinagoga, según Hechos 17. Disputó y persuadió con gran valor también en la ciudad gentil de Éfeso, según Hechos 19:8. Y le dijo a su hijo en la fe, su gran colaborador Timoteo, que peleara la buena batalla y que soportara las penalidades de servir a Cristo. Primera de Timoteo 6:12, segunda de Timoteo 2:3. E instruyó a los cristianos a ponerse la armadura y pelear las batallas espirituales que se avecinan. Efesios 6:11 al 20. En segundo lugar, Jesús habló de que sus seguidores tenían que ser militantes. Condenó a los culpables de tolerar a los falsos maestros o a la falsa doctrina. Lea Apocalipsis 2, 12 al 17. Condena eso fuertemente. El Señor más bien oró por la unidad allá en Juan 17. Pablo condenó la división allá en 1 de Corintios 1:10 y abogó para que hablemos la misma cosa allá en esa carta, capítulo 1, versículo 10 y Efesios capítulo 4. Entonces, seguramente reflejamos los deseos de Dios cuando defendemos agresivamente la verdad y la justicia. Número 3. Satanás, nuestro enemigo, es agresivo, ferviente y promueve celosamente su maldad. Desde el principio en el jardín de Edén ha tratado de destruir todo lo que es bueno. Pedro nos advierte acerca de Satanás en 1 de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es muy claro el apóstol en estas palabras. Satanás generalmente parece ser algo que él no es. La mentira parece ser buena cuando es mala. La mentira aparece como sierva de la justicia cuando en realidad es un obrero maligno. Considere las declaraciones del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos 13 al 15. Vamos a recordarlo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás no solo aparece en una forma tan engañosa, sino que tiene ministros que sirven a su causa. Ellos, los ministros de Satanás, que pueden estar incluso dentro de la iglesia del Señor, también van a mentir, van a engañar, van a distorsionar y van a destruir si es posible. Ellos, los ministros de Satanás, muy bien pueden estar enseñando una doctrina falsa acerca del matrimonio, el divorcio y las nuevas nupcias, con el fin de atraparnos en una situación pecaminosa y condenatoria, es decir, que al final nos lleve al infierno. Número 4, no podemos ser pasivos y ser fieles. Las dos cosas al mismo tiempo no es posible. Si nos sentamos y no hacemos nada, Satanás gana. Si las almas se pierden y no decimos ni hacemos nada, su sangre está en nuestras manos, dice Ezequiel 3:17 al 21. Si reconocemos el valor de cada alma, la urgencia de esforzarse por llegar a cada preciosa alma, y cuán activo y militante Satanás y sus siervos son en cada momento de nuestras vidas, entonces seguramente entenderemos perfectamente que no debemos quedarnos de brazos cruzados. Con esas
manos cruzadas figurativamente en paz, sintiéndonos a gusto en Sión, como aquellos a quienes les predicaba Ezequiel. Los muchos términos que se encuentran en el libro sagrado hablan de acción. Nos dicen, levantaos, id, despertad, trabajad mientras aún es de día, abundando en la obra del Señor, pueblo celoso de buenas obras, muchas otras expresiones como esa. Es más, 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Quinto, los cristianos fieles son soldados en el ejército del Señor. Pablo habló de esta gran guerra con detalle en la carta a los Efesios y vamos a pedir que los que estén despiertos, uno me pueda ayudar con la lectura de Efesios 6:11 al 17. Por favor, lo tenemos en pantalla o lo pueden leer de sus Biblias. Efesios 6:11 al 17. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, hermano. Estamos en una guerra furiosa contra Satanás y sus servidores. No se nos puede olvidar eso. Y que esos servidores, otra vez, no solo están afuera, pueden estar adentro, pueden estar codo a codo con nosotros en una campaña, en una confraternidad, en una visita que hagamos. Debemos luchar agresivamente, y entiéndase el término. No es un asunto de vida o muerte física, sino de nuestra muerte espiritual. Están en juego consecuencias eternas. No hay más espacio para soldados cobardes, tímidos y de doble ánimo, que quieren poner por delante el amiguismo, que quieren darle 1000 oportunidades al falso maestro, que no les preocupa tener en el rebaño al lobo rapaz para que le destroce a las ovejas. No se permiten alianzas ni treguas con el enemigo ni sus servidores. Debemos ser activamente agresivos para ganar la más importante de las batallas. En conclusión, amados, ¿es la muerte la única causal para volver a casarse? ¿Se puede volver a casar a alguien solamente si su cónyuge muere? No, porque nuestro misericordioso Padre Celestial ha hecho posible que un cónyuge que ha violado descaradamente los sagrados votos matrimoniales y se ha unido a otra persona en fornicación, sea repudiado. El inocente, por su parte, puede elegir volver a casarse y tener la bendición del Señor en ello, siempre y cuando él o ella se case con alguien que también esté libre para casarse. Hasta aquí, amados, nuestro tema de esta noche. De por sí aquí termina esta lección. ¿Es la muerte la única causal para volver a casarse? La respuesta definitivamente es no. Y refutamos la primera doctrina de los hombres en nuestra segunda parte del curso, la doctrina bíblica del matrimonio.